Saludos a todos una vez más, bienvenidos a este canal. En esta ocasión quiero hacer un comentario acerca del Espíritu Santo de Dios, pero quiero hacerle desde el punto de vista del Espíritu de Dios como una persona. Y me baso todo esto en lo que habla Cristo Jesús en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15 y 16, donde Él hace un énfasis en cada uno de estos capítulos como el Espíritu de verdad. En el contexto de estos tres capítulos, el Señor Jesucristo, luego de haber lavado los pies a sus discípulos, luego de haber tenido la Santa Cena de ellos, como nosotros lo conocemos, la última cena, el Señor comienza a hablar acerca de su partida. Él está a unas pocas horas de subir a la cruz. Él está a unas pocas horas, a unos pocos momentos de ser entregado, de ser crucificado, de ser maltratado, y todo lo que dicen las Escrituras de Él. En este contexto, el Señor Jesucristo comienza a hablar de una manera gloriosa, a introducir al Espíritu Santo de Dios. Comienza a explicarles cómo va a ser el futuro de ellos ya sin la presencia del Señor Jesucristo. Al comenzar a hablar del Espíritu Santo de Dios, Él comienza a decirle qué es lo que Él va a hacer. ¿Cómo va a trabajar en ellos? ¿Cómo va a estar en ellos? Y haciendo un comentario aparte de todo esto, lamentablemente en muchos círculos de la iglesia evangélica siempre se ha enfatizado sobre el poder del Espíritu Santo de Dios. Se ha enfatizado sobre el fuego del Espíritu Santo de Dios. Se ha enfatizado sobre los dones. Pero hay muy poca gente realmente, muy pocos líderes, predicadores, maestros de las Escrituras que hacen un énfasis en lo más importante del Espíritu de Dios, y es la persona del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que comienza a hacer el Señor Jesucristo, al explicarles que Él tiene que salir ya de este mundo, pero que no les va a dejar solos, que les va a enviar a alguien. El Señor Jesucristo les llama el Paracletos en el idioma griego, y una traducción de esta palabra Paracletos significa un intercesor, un consolador. A su vez, esta palabra paracletos viene de la palabra griega parakaleo, y que significa uno llamado para ayudar. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarles a los discípulos, para ayudar a su gente, para ayudar a todos los creyentes. Si nos acordamos de nuestra vida natural, desde cuando nacimos, cuando crecimos en nuestros hogares, cuando fuimos a la escuela, siempre necesitamos la ayuda de alguien. Necesitamos a nuestros padres para que nos enseñen cómo debemos conducirnos, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a comer, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron todos aquellos aspectos básicos de nuestra vida. Y cuando fuimos a la escuela, los profesores nos enseñaron gramática, nos enseñaron aritmética, matemáticas y todas aquellas materias. Fueron nuestros maestros. Exactamente lo mismo es lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Lo hizo en la vida de los discípulos de Cristo Jesús, y el Señor lo quiere seguir haciendo aún en estos tiempos. Ahora, es necesario aclamar algunos aspectos del Espíritu Santo de Dios. La deidad, el Padre, en Él reside todo poder, toda autoridad, todo dominio. En el Señor Jesucristo también reside todo poder, toda autoridad, todo dominio. Y en el Espíritu Santo igual. Entonces nosotros creemos en un Dios trino y verdadero, Dios del Padre, Dios del Hijo, Dios del Espíritu Santo. Entonces, cuando le consideramos al Padre como una persona y al Señor Jesucristo como una persona, el Espíritu Santo que viene del Padre, el Espíritu Santo que vino del monte de Sión, de la morada de Dios, de Cristo mismo, también es una persona. No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Y cuando hablamos de una persona, estamos hablando de atributos de una persona. Una persona en lo natural, usted, yo, tenemos atributos, podríamos decirles, somos unas personas pensantes, somos unas personas con sentimientos, somos unas personas con intelecto y que tenemos voluntad. Exactamente el Espíritu de Dios. Y aparte de esto, Él es alguien que está escuchando.
Él es alguien que quiere hablar. Él es alguien que quiere que nosotros en realidad sepamos que está en nuestra vida, en nuestro ser, y que está junto a nosotros. Como les dije hace un instante, muchas gentes, en muchas áreas de la iglesia evangélica, se hace mucha redundancia en cuanto al poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo no creo que esté mal. Lo que sí creo que esté mal es que solamente redundemos en ese punto. En Juan capítulo 14, versículo 16, la Biblia nos dice, está hablando el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo habla de su partida, pero que va a enviar a alguien como Él mismo. Voy a enviarles el que me va a reemplazar en la tierra. Y ese reemplazo es el Espíritu Santo de Dios en su ausencia. Al separarse Cristo Jesús de sus discípulos de una forma física, Él está haciendo una promesa bien preciosa, que no nos va a dejar huérfanos. ¿Quién es una persona huérfano? Es un niño, una persona, una niña que se ha quedado sin el papá y sin la mamá. En este caso, el Espíritu Santo de Dios va a hacer exactamente eso, lo que haría Cristo Jesús, lo que hace el Padre con nosotros, cuidarnos, sustentarnos, guardarnos del mal, enseñarnos, instruirnos, guiarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, voy a enviarles al Espíritu Santo a esta persona, y Él es alguien semejante a mí, igual a mí, que me va a sustituir a mí en la obra que yo debería hacer con ustedes. La obra que yo debería hacer con ustedes, la va a hacer Él, porque Él es semejante a mí, de mi misma esencia, porque Él proviene de mí y proviene del Padre. Así como Cristo provino del Padre, el Espíritu Santo de Dios proviene del Padre. Y las cualidades de cada uno de ellos son semejantes. La Biblia nos habla de la paz de Cristo Jesús. La Biblia nos habla de la paz de Dios. Y la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, la paz como un fruto del Espíritu. La Biblia nos habla de que Dios es invisible. Cristo es invisible y el Espíritu de Dios es invisible. Entonces comparten las mismas cualidades de la deidad. Bendito sea Dios. En Juan 14, 18, como les leí hace un instante, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No les voy a dejar solos, vengo a vosotros, no físicamente, no visiblemente, sino por medio del Espíritu Santo. Y el versículo 17 aclara algo más, y esto es importantísimo. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu, el Señor Jesucristo está explicando que esa conexión del Espíritu de Dios con nuestras vidas no va a ser solamente algo exterior, sino que va a estar dentro de nosotros. Va a estar en nuestro interior. La Biblia nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que Él está morando en estos vasos de barro, en estos cántaros, en esta morada terrenal. Pero no solamente eso, sino que está junto a nosotros. Él quiere pasar, y mejor dicho, Él pasa con los creyentes, así como pasó con los discípulos luego de la partida de Cristo Jesús, en todas las actividades de los discípulos. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere salir con nosotros, Él quiere conversar con nosotros, Él quiere que hagamos un dúo inseparable, que le tomemos en cuenta absolutamente todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, porque Él es nuestro ayudador. El Señor Jesucristo no está físicamente con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, aunque no le podemos ver, no le podemos palpar, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. En Juan el capítulo 16 y el versículo 13, la Biblia nos dice, Él os guiará a toda verdad.
Él quiere guiarnos a todas las decisiones que nosotros tomemos en esta vida. Él quiere ayudarnos a tomar la decisión correcta que debemos tomar dentro de las cosas más elementales de nuestra vida hasta las grandes decisiones que tenemos que hacer en nuestras vidas. Bueno, hasta el momento me gustaría que, si de pronto ustedes quieren hacer un comentario sobre este video, por favor dejen en la caja de comentarios algún comentario que les agrade o que no les agrade, o que les desagrade acerca de lo que estoy hablando. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 y 27, la palabra intercesión aparece 2 veces. Es parte de la obra del Espíritu Santo de Dios. No voy a profundizar en esto en esta ocasión, sino que les dejo como una inquietud para el siguiente video, que por favor lo escuchen, porque ahí quiero profundizar un poquito acerca de la obra de intercesión del Espíritu Santo de Dios. Ahora, habiendo descrito quién es el Espíritu Santo, y habiendo descrito de una manera rápida la obra del Espíritu Santo, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo activamos su presencia de tal manera que sepamos que Él está en nosotros y con nosotros? Bendito sea Dios. Bueno, yo sé que el Espíritu de Dios está en este instante, aquí en esta habitación. Está conmigo, está en mí. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque sencillamente la Biblia lo dice así por los versículos que les acabo de leer. Pero no solamente por lo que la Biblia le dice. Otra cosa es experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo me conecto con el Espíritu Santo de Dios de tal manera que la vida de Él sea esa vida que Cristo Jesús nos prometió, que no nos va a dejar huérfanos, que Él va a volver a nosotros mediante la obra del Espíritu Santo de Dios? Bueno, lo primero que debemos hacer de una manera seria, de una manera comprometida, debemos desarrollar un compañerismo íntimo con el Espíritu Santo de Dios. Como les dije hace un instante, no solamente debemos centrarnos en su poder. Primero, centrémonos en Él como una persona. Hay un grave problema realmente en muchos creyentes. La mayor cantidad de creyentes fieles, verdaderos, solamente estamos pendientes de las cosas que Dios nos puede dar. Solamente estamos pendientes de las cosas que el Espíritu Santo nos puede dar. Está bien hablar de los dones del Espíritu Santo de Dios. Está bien hablar de esos poderes. Pero más importante que todas aquellas cosas es tratarle a Él como una persona, con todo lo que Él es, con sus sentimientos, sus emociones, lo que Él piensa, lo que Él habla, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo más importante del Espíritu Santo de Dios, tratarle como una persona. Y si Él mora en nosotros, si Él está viviendo en nosotros, Él quiere desarrollar el estilo de vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, el estilo de vida de Cristo Jesús en nuestro ser. Y eso es lo que consiguieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando le tomaron al Espíritu Santo de Dios de esa manera seria, creyeron a las palabras de Cristo Jesús. Él es el que desarrolló la vida de Cristo Jesús en cada uno de esos discípulos. El Señor es el mismo, ayer, ahora y siempre. Y el Espíritu Santo de Dios quiere hacer exactamente lo mismo, una copia de lo que Él hizo en los discípulos de Cristo Jesús, en los discípulos de este tiempo. Bendito Dios, bendito y santo Señor. En Gálatas, el capítulo 5, la Biblia nos dice que caminemos en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Algo dije hace un instante. Cuando salimos a trabajar, cuando salimos a hacer nuestras obras, cuando salimos a hacer lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que viajar a algún lugar, cuando tenemos que ir al mercado, cuando tenemos que ir a hacer compras o lo que sea, cuando estamos con amistades, hermano, tengámosle en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Caminemos con Él. Desarrollemos esa íntima amistad con el Espíritu Santo de Dios. Él quiere desarrollar todo lo que es Él por medio de nosotros, si le tomamos en cuenta todo el tiempo. En otras palabras, tengamos conciencia de Dios, conciencia de Cristo Jesús durante todo el tiempo, por la conciencia del Espíritu Santo de Dios que está morando en la vida de cada uno de nosotros. Es importantísimo. En segundo lugar, necesitamos depender de Él.
en todos los aspectos de nuestras vidas. No solamente en las grandes emergencias que podemos pasar en nuestras vidas, sino en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Necesitamos depender totalmente de Él. En otras palabras, confiar en Él. Bienaventurados los que confían en Jehová, dice las Escrituras. ¿Cómo se manifiesta Dios a través de nuestras vidas? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos total confianza con el Señor, es que estamos desarrollando esa íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios quiere ser operativo por medio de nosotros. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios quiere ser operativo en nuestras vidas? En Juan 15:26, la Biblia nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, ¿saben? En el cuerpo de Cristo no hay agentes secretos. En la iglesia de Jesucristo no hay agentes encubiertos. ¿Cómo relacionamos esta manera eficaz de operar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Cuando damos testimonio de Cristo Jesús. Cuando hablamos a la gente de Cristo Jesús, realmente estamos dando a entender que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos impulsa a dar testimonio del Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos impulsa a hablar del Evangelio de Jesucristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y si no estamos desarrollando esa forma de comunicación de Cristo Jesús a la gente, estamos haciendo inefectivo la presencia de Dios en nuestras vidas. No está siendo operativo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo triste. Tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús. En 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, me acordé de un versículo. Miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una forma sencilla de dar testimonio de Cristo Jesús es que Él nos sacó de las tinieblas para vivir en su luz admirable. Entonces, cuando vemos esto, ahí comprendemos que el Espíritu de Dios es un espíritu de valor. Está poniendo valor en nuestro ser para dar testimonio de Cristo Jesús. Bendito Dios. Miren, ¿cuál es el riesgo de no dar testimonio de Jesucristo? ¿Cuál es este riesgo? Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Corremos de este riesgo, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y no damos testimonio de Jesucristo. Corremos de este riesgo al final. Corremos de este riesgo. Me viene a la mente aquel pasaje cuando Cristo ya fue entregado, estaba siendo vituperado en casa de uno de los sacerdotes, y Pedro dice en la Biblia que le estaba siguiendo de lejos, y como hacía frío aquella noche, en todo ese patio ahí había algún fuego para calentarse, y de pronto 3 personas se acercaron, una a la vez, y le dijeron: me parece que a ti te he visto con el maestro. Vino otra persona y de igual manera: tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar te identifica como que tú también estabas con el que eres uno de ellos. En ese instante dice que comenzó a negar y a maldecir. Le negó a Cristo Jesús. ¿Saben? Primera de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios, debemos estar comprometidos en Él. Si decimos que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿estamos dando testimonio de Cristo Jesús?
si no nos estamos poniendo en esa condición del apóstol Pedro. Bendito sea Dios que el Señor Jesucristo le restauró unos días más tarde al apóstol Pedro. Pero este es el momento de tener íntima comunión con Él, para que realmente ese valor, ese poder del Espíritu Santo de Dios salga a través de nuestros labios, no con señales y con prodigios, sino con la señal más sencilla y más eficaz, dando testimonio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si le reconocemos delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de su Padre. Si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Así que si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos llamados a dar testimonio de Cristo Jesús. Algo más. Debemos funcionar consistentemente en la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 17. Él es el Espíritu de verdad. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. A la palabra de Dios, a la Biblia escrita, no tenemos que añadir absolutamente nada y no tenemos que quitar nada. En otras palabras, tenemos que alinearlos con lo que está escrito en la Biblia, sin añadir absolutamente nada, sin quitarle una jota ni una tilde, como dice el Señor Jesucristo, consistentes con la palabra de Dios, como dice la Biblia, para dar testimonio de Cristo Jesús. Lógicamente, que si vamos a dar nuestro testimonio personal a alguna persona o a alguien, tenemos que hacerlo con nuestras palabras, pero lógicamente que debemos guiar la llenura del Espíritu Santo de Dios para dar un testimonio correcto, verdadero, que puede impactar a la gente. Y algo más, y con esto termino. En Juan capítulo 16 y versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Qué momento tan triste para los discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos narra las Escrituras. Qué tristeza ha invadido vuestros corazones, les dice el Señor Jesucristo. Pero les conviene que me vaya. Con justa razón. El Señor está diciendo una verdad dolorosa, pero que había que aceptar en ese instante. El Señor Jesucristo físicamente podía estar en un solo lugar a la vez. Si estaba en Nazaret, no podía estar en Galilea. Si estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Podía estar en un solo lugar a la vez, no en todos los lugares. Pero no sucede lo mismo con el Espíritu Santo de Dios. Si aquí en este país en el que vivimos estamos hablando de Cristo Jesús bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, también lo están haciendo en muchas naciones de este mundo, gente llena del Espíritu Santo de Dios, dando testimonio del Evangelio, dando testimonio de Cristo Jesús. Entonces el poder del Espíritu Santo de Dios regado a todas las naciones para dar testimonio de Jesucristo. Os conviene que yo me vaya. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, por la venida del Espíritu Santo. En la siguiente exposición quiero hablar acerca de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Espero que estén atentos al siguiente video. Pero hasta que llegue ese video, ¿qué tal si me dan un like y se suscriben a mi canal? Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima. Amén.